Habíamos quedado en esta diapositiva de la anterior clase. Entonces habíamos hablado de lo que es los antecedentes familiares, ¿ya? Y habíamos visto de que hay enfermedades que son autosómicas dominantes y autosómicas recesivas. Dentro de las autosómicas dominantes son cuando, por ejemplo, se presentan en el abuelo, en el padre, en el bisabuelo y en el hijo. Son dominantes, se presentan en cada generación. En cambio, las autosómicas recesivas, estas se pueden presentar saltando una generación. Y les había dado el ejemplo de que se puede presentar por ejemplo, un cuadro típico de hemofilia, donde la afectada, pongamos aquí que es la bisabuela, ya es la afectada, pero tuvieron dos hijos hombres, y los hijos hombres, en este caso, cuando es hemofilia, son los hombres los que son afectados. Puede ser que la mitad del 50% de estos haya sido afectado y el 50% no. Puede ser que el abuelo haya sido afectado. Pero cuando son hijas mujeres, generalmente salta la generación. Y es solamente de que la mujer lleva el gen, digamos, que puede provocar que un hombre en una generación futura presente, digamos, la hemofilia. Entonces, para eso sirve el árbol genealógico, ya que registra la información, tanto no solamente en este caso de enfermedades autosómicas recesivas ni autosómicas dominantes, por ejemplo, de enfermedades como por ejemplo la diabetes mellitus, que es de tipo, digamos, genético, pero predisponente, digamos, hasta un 30% por parte de padre y madre. Les decía, las diabetes. Miren, la diabetes mellitus tipo 1 ya son portadoras tienen un antígeno que provoca la predisposición en el ser humano. Por ejemplo, este antígeno es el DR3 y el DR4, que existen predisposiciones genéticas. Cuando el padre es diabético, la persona tiene más o menos entre 15 a 20% de ser diabético. Si el padre y la madre son diabéticos, ya actualmente la literatura te menciona que hasta el 30% tiene la predisposición de ser diabético. Esto no quiere decir que el niño o el individuo desarrolle la enfermedad. Si el individuo durante toda su vida él se cuida en cuanto a la dieta, hace su actividad física, come sano, no tiene por qué tener 70% de probabilidad de que no tenga diabetes. Pero actualmente vivimos en un mundo donde la comida chatarra abunda y el paciente, generalmente todos los pacientes que tienen predisposición genética van a tener y van a desarrollar una diabetes porque lamentablemente la dieta actualmente no es buena para nadie. Ya en cambio la diabetes tipo 2 se puede presentar en cualquier tipo de persona mayor que tenga ciertos criterios. Por ejemplo, uno de los criterios principales es esta, ¿no? El aumento de la cintura abdominal. Ya se da en familias, como dice ahí, en familias con malos hábitos. Y a veces se vincula a un tipo de gen, que es en este caso el gen KLF14. Ahora, ¿qué pasa? Estos pacientes que tienen este tipo de alteración, donde ya tienen sedentarismo, tienen aumento de la cintura abdominal, el índice de masa corporal está por encima de los 30, este paciente va provocando y va aumentando su insulinoresistencia. ¿Qué quiere decir? Que necesita mayor cantidad de insulina endógena para poder tener glicemia dentro de valores normales. Esto en algún momento se va a provocar, digamos, de que el páncreas llegue a claudicar. Cuando el páncreas claudica, entonces el paciente dispara y se provoca una diabetes, en este caso de tipo 2. Ya miren, la familia totalmente predispuesta, como ven en la imagen, con predisposición, con comida chatarra. Otro tipo de patologías que también se ven en este caso hasta cierto punto genético y hereditario es el artritismo. Enfermedades crónicas de consumo exagerado de productos que tienen ácido úrico contribuyen a que estas sustancias se acumulen en las articulaciones. Por ejemplo, la famosa gota, donde aquí vemos, por ejemplo, los nódulos de Burdach. ¿Ya? Estos nódulos de Burdach que pueden ser tranquilamente por depósito de cristales, como en este caso ácido úrico. ¿Ya? Otra enfermedad, aparte de la gota, por ejemplo, están las calcificaciones o las deposiciones, los depósitos de hidroxiapatita, la misma artritis reumatoidea, la artrosis degenerativa, que se ha visto de que tiene cierta característica hereditaria o genética. Los síndromes de cáncer hereditario. Miren, aproximadamente del 5 al 10% de los cánceres son hereditarios. ¿Cuál es el cáncer más frecuente que se hereda? El cáncer de mama en las mujeres, por ejemplo. Es frecuente. Si tu abuela, si tu madre ha tenido cáncer de mama, por favor, háganse un chequeo siempre mensual o cada año
en el caso de la mujer, y siempre háganse su autoexamen de mama, ¿ya? Porque tiene una predisposición, justamente les digo, pues, hereditaria, ¿ya? Otro cáncer que es frecuente de provocar, digamos, predisposición genética, el cáncer de pulmón. Peor si el familiar en este caso es, por ejemplo, fumador. En cuanto a las alteraciones de la nutrición, es importante, ¿no? Y con mencionar lo siguiente: la mala digestión, la mala absorción, la mala distribución y el mal almacenamiento que muchos de nosotros tenemos. Mala digestión porque a veces estamos más que todo echados todo el tiempo y nuestra circulación intestinal se hace lenta. Ya mala absorción a veces cuando tenemos algún tipo de infección intestinal. La mala distribución, lógicamente, cuando ya estamos con cierta cantidad de disminución de aminoácidos. Ahora hay ciertas patologías que van a provocar este tipo de malnutrición, ya que generalmente son de tipo autosómico recesiva. ¿Cuáles son estas? El colon irritable, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Gilbert, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Estas, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Gilbert, la enfermedad de Crohn, son justamente, como dice su nombre, son autosómicas recesivas. Pero los pacientes que van a tener esta patología, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, esta tiene tendencia a tener úlceras desde a nivel bucal hasta a nivel anal. Ya se caracteriza justamente porque tienen úlceras. Estas son dolorosas. Ya en la enfermedad de Gilbert, en cambio, se hace una predisposición más que todo a la elevación de las bilirrubinas. El paciente tiene bilirrubinas en 4, en 5, y el paciente está medio amarillo, pero en realidad no es que esté alterado, no es que esté alterado el funcionamiento hepático, sino que no tiene una determinada cantidad de una enzima que hace que se conjugue la bilirrubina. Ya, entonces por eso el paciente está medio amarillo. En cambio, la de Creutzfeldt-Jakob ya es una enzima más importante. Esta ya a veces hay Creutzfeldt-Jakob 1, Creutzfeldt-Jakob 2. La Creutzfeldt-Jakob 1 pues es compatible hasta cierto grado la vida, 10, 12 años. Pero la Creutzfeldt-Jakob 2 es incompatible con la vida. Apenas llega a estar 6 meses, un año, el paciente ovita. ¿Ya? Entonces esto les decía, miren, por ejemplo, esta es la tabla que nosotros usamos, por ejemplo, en historias clínicas de pacientes con hemofilia. Cuando se ve que está afectado, cuando no, en cuanto a la coloración. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, se debe indagar y preguntar siempre al paciente. Por ejemplo, dentro de la historia clínica hay un hábito que dice, no, antecedentes patológicos, no, antecedentes personales no patológicos. El tipo de vivienda que tiene, ya qué tipo de servicios tiene en la casa. Su higiene personal. Diría cuando ingresa el paciente, por ejemplo, vos lo ves bien vestido, es una persona que se dedica cierto tiempo a su limpieza personal. ¿Ya? El aseo dental, el baño, hasta qué curso fue, qué deporte practicó, algunos pasatiempos, si tiene sus vacunas al día, si fuma o no fuma, cuántos cigarros fuma al día, o hace cuánto tiempo dejó de fumar. Es importante preguntarle a la persona, no además decir, fuma, no, ya, perfecto, no, no, fuma, no, fumaba, sí, hace cuánto tiempo, hace 10 años dejó de fumar, cuánto fumaba, una cajetilla al día, para que le saques vos el índice tabáquico, a ver si te da o no te da, para que el paciente tenga, digamos, datos de poco. Las toxicomanías, el trabajo en el ambiente que trabaja, ya en cuanto a las toxicomanías, si el paciente toma algunas tabletas para dormir, si el paciente ingiere algún tipo de sustancia psicoadictiva, ya en qué tipo de ambiente trabaja. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vemos en el plato un plato muy equilibrado en cuanto a cantidad de proteínas, carbohidratos y en cuanto a verduras. Este es un plato equilibrado, ¿ya? Ustedes cuando tengan la presentación, sáquense y aquí, por ejemplo, miren cuánto de bebidas, comidas y bebidas, cuánto de proteínas, ¿ya? Aquí otro tipo de proteínas, aquí carbohidratos y verduras. En cambio, esta comida, pues imagínense, es puro carbohidratos y grasas. En cuanto a las antecedentes laborales, al preguntar qué tipo de oficio tiene la persona, hay algunos oficios que te van a predisponer a cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, una persona que pinta, antes, bueno, las pinturas venían con cierta cantidad de plomo y el paciente tenía datos de intoxicación de plomo, ¿no es cierto? Ya, en las personas que tienen algún tipo, que hacen limpieza, por ejemplo, son relacionadas, por ejemplo, al polvo, ¿no? Como por ejemplo, rinitis alérgica, bronquitis alérgica, ya. Entonces, algunos trabajos, por ejemplo, aquí da y pone el ejemplo de una neumoconiosis o silicosis en trabajadores que trabajan, por ejemplo, en una cerámica o en una mina,
ya se presentan este tipo. Es frecuente en el occidente, por ejemplo, donde sacan estaño, donde sacan oro, ver pacientes que tienen silicosis. Y para que se den una idea ustedes cómo es la silicosis, el paciente como si estuviera con un COVID, pero permanentemente. Es decir, con la saturación baja todo el tiempo y cansado todo el tiempo, cansado. ¿Esto por qué? Porque las partículas de sílice se van y se impregnan y se prenden en el alveolo, tapando y obstruyendo justamente muchos alveolos. La obesidad es otro tipo de factor predisponente, por ejemplo, en algunas ocupaciones donde el paciente está mucho tiempo sentado, los que son oficinistas, las que son secretarias, por ejemplo, que están todo el tiempo sentados, pues estos pacientes tienen tendencia a tener un síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en aquellos pacientes que están en estrés bajo tensión. Por ejemplo, hay un artículo donde dice que el médico, hay ciertas especialidades en medicina que tienen más tensión que en otras. Por ejemplo, en otros países el anestesiólogo vive bajo tensión. No es bueno ser anestesiólogo. Aquí en Bolivia hasta cierto punto sí, porque todavía hay bastante libertad, pero en otros lados las demandas están al pie de la letra. Muere o se complica cualquier paciente en una cirugía, automáticamente el cirujano y el anestesiólogo entran a juicio de lleno. Entonces, por eso que los médicos o muchas otras oficinas donde hay, o muchas otras profesiones donde hay estrés, el paciente fuma. El médico es a veces, ¿qué tal? Es realmente indiferente ver a un médico que dice, por favor, señor, no fume porque le va a dar un EPOC, y el médico sale de atender la consulta y está como chimenea. Y esto hemos visto. Así que, chicos, por favor, ustedes van a ser personas que van a cuidar su salud para poder difundir que se cuiden la salud en cuanto a sus pacientes que van a tener. Bueno, el estrés y la hipertensión, que son secundarios a algunos tipos de factores también, ¿no? Ahora, antecedentes personales patológicos. En los antecedentes personales patológicos tenés que preguntar, por ejemplo, si hay alguna enfermedad clínica de importancia para que vos puedas escribir en la historia clínica. Ya enfermedades de la infancia, por ejemplo, ¿qué enfermedades importantes? Si tuvo, por ejemplo, el niño hepatitis. ¿Tuvo hepatitis? ¿No tuvo hepatitis? Si tuvo otra enfermedad grave, por ejemplo, dentro de ellas está, por ejemplo, varicela. ¿Tuvo varicela? ¿No tuvo varicela? Y algunas otras enfermedades importantes como neumonía, por ejemplo, o tuberculosis, por ejemplo, grave. Enfermedades no quirúrgicas, enfermedades quirúrgicas, si ha sido operado de cualquier cirugía que hay. Traumatológica, ¿no? Si ha tenido antecedentes de algún accidente, de algún trauma, ya si ha tenido antecedentes de transfusiones de sangre, porque saben que ustedes, la sangre es un hemoderivado, y como hemoderivado, pues a veces provoca muchas alteraciones. Es como si hubieran hecho como si estuvieran hecho un trasplante de algún órgano. La sangre en realidad no es tuya y es halógena. Puede provocar algún tipo de complicación, tal vez tardía. Si tiene alergias, si ha tenido algún tipo de incapacidad parcial o permanente. Ya su grupo sanguíneo es importantísimo poner y colocar en la historia clínica, porque gracias a ella el paciente en algún momento va a tener, digamos, la oportunidad tal vez de recibir sangre o ser donante. Y aquí les quiero mostrar un pequeño esquema para que ustedes sepan que las cosas importantes en cuanto a los grupos sanguíneos. Si vos sos un grupo A, vos podés donar a un paciente que tenga grupo A o un paciente que tenga un grupo AB al mismo tiempo. Y si es una emergencia, normalmente el paciente de grupo A tiene que recibir sangre de grupo A positiva o A negativa. Pero si es emergencia, puede recibir sangre del grupo O positivo y O negativo, si fuera una emergencia. Pero preferentemente sangre A positiva o A negativa. ¿A quiénes puede donar? No se olviden esto. Si es un paciente O positivo, porque la mayoría de ustedes deben ser O positivo, un O positivo puede donar a un O positivo, pero también puede donar a un A positivo, a un B positivo y un AB positivo. Ya estos son a los que puede donar, pero preferentemente siempre si se puede el mismo grupo. Pero si es emergencia puede donar un A, un B o un A más B. ¿Y de quiénes puede recibir un O positivo a la sangre? De un O positivo o de un O negativo. ¿Ya? El negativo quiere decir RH, ¿no? RH negativo. O RH positivo. Ahora, el B, por ejemplo, puede donar sangre a un B y a un AB. Y recibir donantes de un B positivo, de un B negativo, de un O positivo y de un O negativo. Pero en cambio, miren chicos, el cambio
El paciente que tiene AB positivo puede donar su sangre a solamente AB, pero puede recibir sangre de todos los grupos habidos y por haber, todos, sin caso de que sea esa emergencia. Miren, puede recibir de un A, puede recibir de un B, puede recibir de un O positivo, de un O negativo, un A negativo, B negativo. Puede recibir de cualquiera, o sea, este es el plus, ¿ya? El O negativo puede donar a todos, pero solamente puede recibir sangre del O negativo. Esto para que vean, esta tabla sería bueno que se lo guarden, es importante tenerlo para ver a quiénes se puede donar y es importante que esté registrado en la historia. Los antecedentes alérgicos, pues es importante mencionarlos, sí, importantísimo, y colocar con rojo si el paciente tiene alergia a algún medicamento. Importante, si tienen antecedentes, colocar, ¿no? Alérgico a la penicilina, alérgico a diclofenac y así. Pero muchos pacientes te van a decir, ah, sí, doctor, mire, soy alérgico al polvo. Bueno, ya no le das mucha importancia, puedes describirlo si quieres ahí, o es alérgico a algún polen. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos para la mujer, es importante mencionar edad de primera menstruación. Generalmente las mujeres menstruan a partir de los 10, 12, 13 años a veces, ¿no? Edad en la que la mujer dejó de menstruar en forma natural, la menopausia. Características de las menstruaciones: cuánto dura su menstruación, la cantidad de sangre, ya, la frecuencia y si tiene dolor o no tiene dolor durante la menstruación. Es importante mencionar eso en los antecedentes ginecobstétricos. Otra cosa importante es la fecha de última menstruación, el famoso FUM. ¿Ya? Y la fórmula ginecobstétrica, ¿no? Que esto van a ver en todas las historias clínicas. Gesta, para, cesárea y abortos. Gesta, ¿cuánto? Para cuántos dio, gesta, cuántas veces se embarazó, para cuántas veces dio a luz por vía natural, ¿ya? Las cesáreas, cuántas por vía cesáreas y cuántos son abortos, es decir, que no nacieron vivos. Entonces, esta es la fórmula ginecobstétrica de la mujer. Ahora, hablando de algunos términos importantes en semiología, debemos decir de que, por ejemplo, aborto. ¿Cuándo se dice aborto? Es la expulsión del producto de la concepción hasta antes de ocurrir las 20 semanas. Se dice aborto. Antes de las 20 semanas, aborto. Después de las 20 semanas se puede decir parto prematuro, parto término. Miren aquí. Parto de término ocurre a partir de las 37 semanas de embarazo. Parto pretérmino de 22 a 36 semanas. Y parto prematuro de 20 a 22 semanas. No está aquí, por ejemplo, es parto prematuro. ¿Ya? El parto post-término ocurre después de las 41 semanas de gestación. Son datos que deben saber y por favor memorícense porque es importante que ustedes sepan esto. Bueno, después de haber hecho ya la anamnesis, haber tomado algunos datos importantes como los que son los antecedentes patológicos personales, patológicos, no patológicos, entramos al examen físico. Y para hacer el examen físico, ustedes tienen que ser muy perspicaces. Y lo primero que nada, pues tienen que hacer esto que vamos a ver. Primero que nada, los signos vitales. Ya por eso se llama signo vital, porque es vital para la vida. Y toman ustedes lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la pulsioximetría, la temperatura, y ahora está de moda colocar el índice de masa corporal. ¿Ya? Bueno, después de eso vas a colocar tú lo que es el examen, el protocolo de cualquier examen semiológico, el cual es inspección, palpación, percusión y auscultación. En algunos aparatos o sistemas esto varía un poco, pero este es el protocolo normal: inspección, palpación, percusión y auscultación. Ahora, hablemos de los signos vitales, lo que les dije, ¿no es cierto? La presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? No es más que la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos que la contienen. Esa es la presión arterial. Fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos. ¿Ya? Y esta presión pues se divide, ¿no? En presión arterial sistólica, que es la alta, para que sepan ustedes, y la presión arterial diastólica, que es la baja. La frecuencia respiratoria, cuántas veces respira uno por minuto, ¿ya? Y que una vez es consciente de la respiración, por eso tenés que decirle al paciente, no tenés que decirle que le vas a medir la frecuencia respiratoria. Vos te estás haciendo que habla y al mismo tiempo vos ir monitorizando cuántas veces respira por minuto. El pulso,
ya que es una manifestación periférica de la frecuencia cardíaca. La misma frecuencia cardíaca, la temperatura, peso, talla y saturación de oxígeno. Estos son los signos vitales. ¿Ya? Y vamos a empezar a desglosar uno de ellos. Empezamos a desglosar la presión arterial. Entonces yo me he dicho que es la fuerza ejercida, ¿no es cierto? Miren aquí. Fuerza ejercida de la sangre contra las paredes de los vasos. ¿Ya? Entonces la sangre es expulsada del corazón, del ventrículo izquierdo, que se llama fracción de eyección, empuja la sangre de salida del corazón hacia el sistema circulatorio. ¿Cuál es la primera arteria con la cual choca la sangre? Con la aorta. Entonces la aorta, por eso la aorta tiene una vena, es una arteria gruesa que tiene una membrana gruesísima y al mismo tiempo es gruesa, y han visto ustedes, es ya gruesa. Las paredes de estos vasos sanguíneos responden a la presión con la que está saliendo la sangre, ¿ya? Y esta pues se va a poder constatar por medio de la presión arterial. Entonces, la presión sanguínea, nuevamente les vuelvo a decir, es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Es la presión sanguínea. La tensión arterial, en cambio, es la resistencia que oponen las paredes arteriales a la fuerza de la sangre. ¿Ya? Entonces, no había sido lo mismo decir presión sanguínea que tensión arterial. Porque tensión sanguínea es la presión con la que la sangre sale. Y la tensión es la presión que ejerce las paredes de los vasos a la sangre que se opone entre estas. ¿Ya? Entonces, diferente, ¿no es cierto? Ahora, lo que le decía. Oscila constantemente dentro de las arterias. Silencio. Silencio. Ya voy a hacer algo. Silencio. Ya, bueno. Entonces, sigamos. Entonces, la presión arterial oscila permanentemente, es constante. Puede ser que ahorita me midan la presión y estoy yo en 170 y más tarde yo me fui, por ejemplo, a hacer jardinería y vuelvo, me mido la presión y está con otra presión. Entonces, esta presión es oscilante durante todo el día. Y para eso hay valores límites superiores y valores límites inferiores. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la presión más alta se llama presión sistólica o máxima. Y la presión mínima es la presión diastólica mínima. Ahora, hay algunos conceptos. Por ejemplo, la presión diferencial o presión de pulso. ¿Qué es la presión diferencial o la presión de pulso? Esto le van a preguntar hasta cuando ya ustedes sean internos o residentes. Es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Si yo tengo una presión de 180, mi presión diferencial o mi presión de pulso va a ser 20 milímetros. 180. 100 menos 80, 20. Esa es mi presión diferencial. ¿Qué dice? Cuando la presión diferencial disminuye por debajo de 20, alcanza una gran importancia. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, independientemente de cuánto esté su presión, tienen una presión diferencial de pulso reducida y el paciente quiere decir que está deshidratado, está seco. En pacientes con dengue se ve frecuentemente y es importante tener esto, ¿no? La presión diferencial o la presión de pulso. Y acompañando a esta presión diferencial o presión de pulso, vas a ver que el paciente está taquicárdico, independientemente de cuánto tenga de presión. Otro término importante que ustedes tienen que saber es la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Mira, representaría la presión que existiera si hubiese un flujo continuo no pulsátil. ¿Ya? Es decir, por decirte, yo me mido mi presión ahora en la mañana, me mido mi presión ahora en la tarde, me mido mi presión ahora en la noche, y yo puedo sacar un promedio de esos tres y yo puedo decir mi presión arterial media durante todo el día es tanto. Pero para no estar todo el día midiéndote la presión, vos podés sacar tu presión media. Te medís tu presión ahorita y con esta fórmula vos podés hacerla. ¿Cuál es la fórmula? Presión media es igual a presión diastólica, a la mínima quiere decir, más sistólica menos diastólica dividido entre 3. Primero esta operación la hace y luego le suman la diastólica y sale. O la fórmula más resumida que nosotros hacemos en los hospitales y que nuestros internitos y residentes manejan es esta. 2 diastólicas más una sistólica dividido entre 3. Por ejemplo, por decir, 180 la presión. Entonces la mínima es 80. 80 por 2, 160. Más 100, 260 dividido entre 3.
y te va a salir seguramente 70 o 73,333. ¿Ya? Entonces, esta es la presión más fácil. Y créanme que ustedes van a necesitarlo, así que se lo tienen que saber de memoria porque va a entrar a su examen. ¿Listo? Sigamos. A ver, ¿qué ha pasado? Ya, perfecto. A ver, ¿quién levantó la mano? Mauricio Mejía dice, levantó la mano, pregunte. Sí, doctor, quería ver si lo podía repetir, por favor, el ejercicio, perdón, ¿cómo se llama? La Ya. fórmula, La por favor, para fórmula. sacar. Claro que sí, ya. A ver, ¿dónde está? Siguiente, doctor. Sí, sí, ahí está. Entonces, un ejemplo aquí, manejen la fórmula número 2. Pónganle una presión de 180, 100 la sistólica y 80 la diastólica. ¿Dónde vas a poner vos 2 veces la diastólica? O sea, vas a multiplicar 80 más 80 o 80 por 2, que son 160. Más una sistólica quiere decir más 100. 160 más 100 son 260. Y luego lo dividís entre 3, que es la constante, y te va a dar seguramente 73,333. Y esa va a ser tu presión arterial media. ¿Ya? Esa es la fórmula que se maneja y esto va a entrar en el examen. ¿Listo? Ok, gracias. Ya, esperen un ratito, que no quiere dar mi compu. Ahora sí. Entonces, para medir la presión, hay tipos de medida directa e indirecta. Ahora está de moda el COVID, chicos. Y aquellos pacientes que están en terapia intensiva, necesitamos sacarle gasometría, es decir, gasometría arterial cada 3 horas, cada 4 horas, y se le pone una línea arterial. Es decir, es como una especie de aguja que entra directamente en la arteria y se deja ahí en la arteria. Y esta, al mismo tiempo de medirte los gases, te mide la presión arterial. Ya lo malo es de que no puede durar mucho tiempo ahí. Imagínense, es como un fierro que estuviera en la arteria. Hasta es incómodo para el paciente. Ya entonces se realiza mediante la colocación de un catéter dentro de un vaso sanguíneo para medir esta presión. Ya al mismo tiempo de la línea te saca gases arteriales, te mide la presión arterial. Sería la más directa y la más fidedigna. Pero ahora tenemos nosotros los tipos de medida que es indirecta, ¿no? Y la más usada pues viene a ser justamente por el tensiómetro y el esfigmonanómetro. Entonces el tensiómetro o esfigmonanómetro es este de aquí, que viene del manguito, ya, con sus cables. Silencio. Aquí pueden ser, mire, para una persona que es obesa, para una promedio y para un infante. Aquí para un neonato. Entonces, diferentes tipos de tensiómetro o esfigmonanómetro. Y el esfigmonanómetro viene a ser el aparatito ese donde tienen los numeritos de ahí, de 20, 40, 60, y ese es el esfigmonanómetro. Todo se llama fonendoscopio, o como es tensiómetro. En cambio, para terminar, digamos, y ver dónde el sonido, por ejemplo, por el cual puedes percibir tú el primero, el segundo, el tercer, el cuarto ruido, se hace por medio de el estetoscopio. Tenemos 10 minutos. Entonces, ya. ¿Cuál es la técnica indirecta? ¿Cómo se debe hacer la técnica indirecta? Esto es importante que lo sepan ustedes porque en algún momento que hagamos práctica vamos a hacer esto. Primero escogemos el manguito adecuado para el paciente. Veamos si tu paciente es obeso, pediátrico o un promedio. Escoges el manguito. Luego de eso, escoges el brazo del paciente. El mejor brazo del paciente siempre va a ser el brazo que está cerca de su corazón. Ya por el tema de que la conducción está más cerca. En este caso, el brazo izquierdo. Ya porque con el brazo derecho va a haber una leve diferencia de más menos 3 hasta 5 milímetros de mercurio. Por eso siempre es bueno escoger el brazo izquierdo. Colocamos en el brazalete en el brazo del paciente y siempre tiene que estar el paciente en posición sentada y relajada. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente antes de que se mida la presión por lo menos tiene que estar unos 5 minutos sentadito y relajado. Hasta 10 minutos, dependiendo de qué actividad haya hecho. Ya tiene que estar relajado y luego le pones el brazalete relajado, le medís y percibimos la presión sistólica. Insuflas, bueno, antes de eso es importante decirles de que el tensiómetro, perdón, el fonendoscopio se debe colocar más o menos a la altura de la arteria humeral. Miren aquí, por ejemplo, está tratando de percibir la arteria humeral.
Los manguitos del fonendoscopio, perdón, del tensiómetro, se tienen que colocar entre la arteria humeral, entre ambas, es decir, en el medio de los dos tiene que estar la arteria humeral, y para eso vas palpando. ¿Dónde está la arteria humeral? Ustedes primero ubican el punto de flexura de su codo. Una vez ubicado el punto de flexura, ustedes buscan el ángulo interno, ya la parte interna del brazo, y a 2 traveses de dedo en la parte interna buscan ustedes ahí su paquete vasculonervioso y se pueden palpar 2 traveses por encima de la flexura del codo en la parte interna, busquen ahí su arteria humeral. Entonces, una vez de que han percibido su arteria humeral y lo perciben, colocan el brazalete y ahí los 2 manguitos entre medio, ¿no es cierto? Y ahí es donde tienes que colocar tu fonendoscopio, sin que haga presión el fonendoscopio, sin que haga presión el estetoscopio o el tensiómetro, sin que haga tensión, porque si hay enfermeros, por ejemplo, que no saben esto, no saben la parte científica de cómo medir la presión, y lo colocan adentro del tensiómetro. No es así, no se debe colocar adentro. Se debe colocar por fuera, una vez ubicada la arteria humeral, porque si colocas por dentro estás ejerciendo presión encima del manguito. ¿Ya? Entonces es una forma de medir la presión arterial muy fidedigna. Colocas ahí en la arteria humeral a 2 traveses de dedo y vas percibiendo la presión sistólica. Insuflas, ¿cuánto y cómo se debe insuflar? Hay una teoría que te dice insuflar hasta 200. Nada raro, es muy raro que el paciente tenga 200 de diastólica de presión. Insuflas hasta 200, o la otra fórmula es de que vas percibiendo hasta que desaparezca el pulso y encima de eso insuflar 50 más. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos, pero más fidedigno que lo insuflan hasta 200, o si quieren, van percibiendo que desaparezca y insuflan 50 más. Y ahí van escuchando ustedes, van escuchando estos tipos de ruidos. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. En la fase 1 es lo que generalmente voy a escuchar y está silencio. Silencio. La fase 2 es el primer ruido cardíaco. ¿Ya? Después sigue tac, 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 sigue la fase 3 del sonido sordo, suave. Y la fase 4, cuando el soplante más suave, desaparece. Es decir, ese es el punto donde es la presión alta y la diastólica. ¿Ya? Entonces, esto es el segundo y el cuarto, la cuarta fase. Una vez determinado de medir la presión, puede desinflarse el manguito hasta percibir con el estetoscopio la primera pulsación lentamente, como les decía. Ya. Ahora, ¿qué consideraciones hay a la hora de medir la presión arterial? La presión sistólica siempre es más lábil, ¿ya? Y responde más fácil a los cambios físicos o emocionales. ¿Qué quiere decir? Vos te estresás y te dispara la presión sistólica. Ya, renegás. Mañana tu examen de semiología, ya estás ahí taquicárdico con la presión alta. Si la presión diastólica en los brazos es más de 90 milímetros de mercurio, se debe sospechar de coartación de aorta. Es importante. Si vos medís la presión en un brazo y en otro brazo, y tu presión diastólica, es decir, la mínima, está más de 90, sospechas de coartación de aorta, que es una patología genética. Ya en personas de raza negra, la tensión arterial es más alta que su componente genético. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la etnia, la raza negra, generalmente tiene tendencia a ser hipertensa desde muy joven. Esto porque los pacientes son sensibles a la sal. Ya son sensibles a la sal. Y vas a ver vos, lamentablemente, persona de esta etnia afroamericana tiene tendencia a ser hipertensa. Nada raro que Will Smith y compañías sean hipertensas. Entonces, la presión de pulso, que es lo que les decía, necesito la presión diferencial, según el Young National Committee, es importante para detectar problemas cardíacos. Independientemente de que está deshidratado o no está deshidratado, si su presión de pulso está baja, el paciente tiene una patología cardíaca más sencilla, que hay que dilucidar qué es lo que está pasando. Si el paciente adulto tiene los brazos muy delgados, usar el manguito pediátrico. ¿Ya? Evitar el inflado lento y repetitivo del manguito para evitar una congestión venosa y lectura incorrecta. ¿Qué quiere decir esto? Que vos le medís la presión, ay no, parece que no he escuchado bien, y le volvés, le voy a inflar, y nada. Y le volvés a inflar, ya es una presión alterada. Tenés que pasar al otro brazo. Por eso siempre hay que practicar bien para poder no estar haciendo eso, porque la presión se altera. ¿Ya? La presión se altera.
y ya estás dando una lectura incorrecta. ¿Listo? Si es necesario repetir la medición, dice, mire, hacerlo después de 15 segundos a 30. Déjalo que descansar un rato y le volvés a medir la presión. Yo lo que hago idealmente, y esto está recomendado, es pasarte al otro brazo y después de pasar al otro brazo que tuviste la duda. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a terminar con esta diapositiva, que es la diapositiva más importante de hoy día. Esta es la clasificación de la hipertensión arterial sistémica según la AHA 2017, que es la última. En realidad tenemos la europea, que es la del 2018, y esta del 2017, que ya tiene 4 años en vigencia, que justamente te da esta clasificación, que lo tienen que saber de memoria. Presión normal, 120-80. Presión elevada, 120 a 129 la sistólica y la diastólica menor de 80. La hipertensión arterial grado 1, la sistólica entre 130 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. La presión grado 2, la sistólica está por encima de 140 y la diastólica mayor a 90. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es la clasificación de la hipertensión arterial según la AHA. Luego vienen otros términos como son la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. ¿Cuándo se dice urgencia hipertensiva? Cuando hay la hipertensión arterial, pero sin que exista disfunción de órganos diana, es decir, sin que exista alteración a nivel cerebral, sin que exista infarto de miocardio, sin que exista derrame cerebral, embolia. Entonces se llama urgencia hipertensiva. ¿Cuándo se dice emergencia? Cuando ya hay alteración de órganos diana. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya se reventó el ojo, cuando ya hay una hipertensión arterial con lesión, es decir, con sangrado de parénquima cerebral, o cuando ya tenés un infarto. Ya porque el paciente hipertenso, ¿dónde daña? Daña cerebro, riñón, retina, corazón, vaso sanguíneo. Eso de decir de que se explota el ojo es un tanto sarcástico, ¿no? No se revienta, sino que solamente los vasitos por dentro, ¿no? Revientan. Ya, entonces uno tiene sangrado a veces por dentro de la retina, ¿no? Ahora, hipotensión arterial, cifras de presión arterial media por debajo de 65. No van a decir, bueno, el paciente está con, doctor, el paciente está con 30, 50, está hipotenso. Sí, efectivamente está hipotenso. Pero ¿cuándo se dice hipotensión? Cuando la PAN está por debajo de 65. ¿Y cómo sacan la PAN? Ya les he enseñado cómo sacar la PAN. Por ejemplo, puede estar el paciente, por decirte, con 8,5. ¿Y será hipotenso eso? A ver, sumemos, pues. 50 más 50, 100 más 80 son 180, dividido entre 3, 60. ¿Cuánto está su PAN? 60. ¿Está hipotenso? Sí, está hipotenso. ¿Ya? 80, 50, entonces está hipotenso. Veamos la presión de 80 a 50, o come de 80 a 60. 60 más 60, 120, más 80 son 200, dividido entre 3, sale más o menos a 63.333, va a salir. Sigue hipotenso. Con esto y hasta aquí vamos a terminar hoy día, ¿ya? Y vayan preparándose para su examen, chicos. Creo que el examen, según lo que me han pasado, es el 28, ¿no? Vamos a tener clases el lunes, y el lunes yo le voy a programar para decir qué día vamos a dar